Guillermo Moreno, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿Cómo buenas estás? noches, Muy bien. Guillermo, ¿todo bien? Bien, bien, bien. ¿Vos sos menotista o bilardista? Eh, Mira, la verdad que hay momentos, es como la economía. Sí. Hay veces que vas por la oferta, hay veces que vas por la demanda, y de acuerdo a los jugadores que tengas, a veces armás el equipo de atrás para adelante y a veces de adelante para atrás. El 78 te dio el resultado Sí, Menotti y jugar en el 86 fue Bilardo. Está Así bien, que está a bien. los dos, mi respeto. Bueno, está muy bien, está muy bien. Nos hicieron campeones los dos, así que Mi respeto. totalmente. Hoy hubo una decisión política importante, una novedad política importante, la salida de Roberto Feletti de la Secretaría de Comercio Interior, un cargo que vos ocupaste. ¿Qué lectura política haces? Y evidentemente lo acontecido, me parece que la carta de renuncia es muy clara. Dijo, el ministro tiene otras ideas de cómo tiene que confrontarse en este momento la situación económica, y Feletti, un buen compañero, un buen cuadro político, un buen economista, si bien es contador, fue un gran viceministro de Economía en la década ganada, gran viceministro de Economía. Con Amado Vudú de ministro. Sí, sí, era un equipo Sí. que obviamente lo central que había ahí, había equilibrios macroeconómicos. Se entendía la Argentina y se entendía la Argentina económica. Entonces, la verdad que él fue un gran viceministro de Economía, aceptó esta situación y dijo, hoy, bueno, esto no da para más. Y lo que no da para más es cómo han planteado el gobierno los hechos económicos. Esto, la verdad que hay que darle un corte. Lo dijimos la última vez que vine. Mañana, mira, mientras Alberto Fernández sea presidente, mañana va a ser peor que hoy. Siempre, siempre. Mañana va a ser peor que hoy. Así que si nos ponemos de acuerdo en la política de que esto es así, hay que tomar decisiones. ¿Está bien? Pero no tiene sentido que yo venga acá y te digo, mira, mañana va a ser siempre peor que vos. No, Moreno, ¿cómo estás diciendo? Bueno, dejemos pasar el tiempo. ¿Hasta cuándo va a pasar el tiempo? Yo te doy una pista al menos de lo que yo pienso. Conversando con los compañeros hace un par de años dije, mire, el principio del fin comienza cuando Alberto Fernández diga, quise pero no pude. Porque es típico de gobierno, de otro tipo de gobierno, ¿viste? Después se van por el mundo y dicen, ¿usted qué le parece? No, yo quise pero no pude. El viernes empezó con quise pero no pude. Entonces los compañeros me empezaron a llamar y me decían, che, pero ya llegamos a la etapa de quise y no pude. Y sí, por eso las semanas que viene... Hoy dijo lo mismo. Bueno, pero digamos que el puntapié inicial... Sí, fue el viernes. Fue el viernes. Bueno, ya entraste en el momento final. Ahora, lo estaba discutiendo recién con una productora de aquí, mientras conversaba, muy gentil. No, Moreno, pero ¿cómo va a decir que tiene que renunciar Alberto, que tiene que renunciar Cristina? Esto... Mire, yo prefiero que la política se adelante a las circunstancias. Esto va a ser una catástrofe. Si Alberto Fernández cumple con el Fondo Monetario, termina como de la Rúa. Si Alberto Fernández no cumple con el Fondo Monetario, termina como Alfonsín. Si al final está cantado, ¿por qué queremos estirarlo? O sea que para vos se va antes Alberto Fernández. Mirá, se debería ir antes. Él debería mirarse al espejo y decir, muchachos, no estoy apto para este trabajo, a menos que esperemos, yo me quedo sentadito por ahí, y vos traigas acá 4 o 5 que empiecen a decir que Alberto Fernández está apto, que está gobernando muy bien y que mañana va a ser mejor que hoy, no lo que dice Moreno. Vos imaginate, perdiste las elecciones antes de firmar con el fondo. Sí. ¿Vos conocés algún país que habiendo firmado con el fondo, y en este caso incluso de historia argentina, pero otro país, le haya ido bien en las elecciones? Ni a Macri. Pero vos imaginate que a Macri le dieron la plata. Sí. Le dieron 44.000 millones. Sí. Acá no te dan nada. Ahora tenés que devolver, claro. No, pero acá no te dan nada. No, acá te para dan... devolver, sí. Claro. O sea que a Macri se la dieron viva. Sí. Y perdió las elecciones. Le dieron 44.000 de ellos en un año. Sí. Y perdieron las elecciones. A Ucrania, están todos los diarios, en una guerra. Dicen, le acabamos de... Vamos a dar 40.000 millones de dólares. No se le dieron nada todavía, pero está en guerra. Sí. A la Argentina, en un año, viva, o sea, uno arriba de otro, entraban en el Banco Central, le dieron 44.000. Y perdió las elecciones. Escandalosamente en las PASO, al punto que Macri dijo, yo terminé de gobernar en agosto. Vos lo has escuchado. Sí, claro. ¿Y por qué no se fue en abril? Porque si él se hubiese ido en abril,
venía un gobierno de transición y este lío estaba terminado. ¿No le tenés miedo, o no es la palabra miedo, no te parece deseable que los presidentes cumplan su mandato? No cuando son ineptos. ¿Por qué es eso si la ley es constitucional? Si el pueblo va a sufrir. Esto va a ser una catástrofe. ¿Vos por qué querés que el pueblo sufra? ¿Cuál es ese berretín? ¿No ves un valor en la estabilidad? Pero ¿cómo va a ser un valor con los jubilados muertos de hambre? ¿Cómo va a ser un valor con una hiperrecesión o una hiperinflación? Pero ¿cuál es el valor de eso? Es el valor de la forma, sino del fondo. ¿Para qué tienes que...? ¿Hiperinflación o hiperrecesión? Claro, es de la Rúa sí. o Alfonsín. Ahora... depende qué pase con el fondo. El país está en lo macroeconómico. El país está creciendo. Creció el año pasado. Ya sé, veníamos de 10 puntos abajo, pero el año pasado creció 10 puntos. Este año está creciendo. Dicen que va a crecer 4 o 6 puntos. Va a ser la primera vez en 10 años que la Argentina crezca 2 años seguidos. La inflación muy alta, por supuesto, eso no te lo voy a negar. Pero los números macroeconómicos parecieran que no son de catástrofe. ¿Quién dice eso? Bueno, distintos analistas, ¿qué querés que te diga? No, pero no son ciertos. Porque yo... Abril. Para no tomar, abril. Sí. Déficit fiscal total. Sí. 10 puntos del PBI. Porque vos no tenés que medir, como te dice algún ministro una vez, solamente el déficit fiscal primario. Claro, no contás el primario, contás el financiero, el total. ¿Y el cuasi fiscal? Ajá. ¿Lo ponés o no lo ponés? Bueno, en general lo esconden los gobiernos. No, pero la realidad no se puede esconder. Entonces no se puede esconder. El cuasi fiscal es 4 puntos. ¿Y provincias? Estás en 10 puntos. ¿A vos te parece? Mirá, Alfonsín se fue en el mes que llegó al 14 puntos de déficit fiscal total. Cuando llegó a 14 puntos del PBI se tuvo que ir. Macri manejó el país con 12 puntos. Perdió las elecciones, habiendo ganado las de medio término. Sí. Este muchacho, habiendo firmado con el fondo, tiene 10 puntos de déficit fiscal. Bueno, eso en el tema fiscal. En el tema sector externo. Sí, ahí tenemos superávit. ¿De qué? Bueno, más exportaciones que importaciones. ¿Cuánto? De la balanza comercial. Muy bien. El año pasado, 18.000 millones. Ahora. No, 18 no, pero no importa. Ahora. ¿Cuánto? Bueno, no importa. El año pasado fue 14 y pico. No importa. ¿Cuánto ahora? No sé, decime vos. Bueno, el propio ministro, cuando mandó el presupuesto, te dijo 9. 9. Sí. En el presupuesto que no le aprobaron. Sí. ¿Sabés cuál era mi instrucción al mercado para que no nos hicieran corrida hace 10 años atrás, cuando no estábamos endeudados? ¿Cuál era? 12. Vos te tenías que acordar que yo le ponía el objetivo de 12.000 millones de dólares. Sí. ¿Por qué ponía ese objetivo? Porque de esa manera el mercado no te podía correr. ¿Está bien? 10 años después el ministro pone 9. Y hay que ver si llega. Porque en estos 4 meses tuviste 2.000 chirolas. Tuviste 3 meses de 300. Sí. Entonces, pero aparte, eso no es sector externo. Eso es el único componente del sector externo que vos tenés grado de libertad para manejar, que es la balanza comercial, exportaciones e importaciones. Pues después te queda el turismo. Hoy somos superavitarios o deficitarios. Deficitarios. Muy bien. Siempre. Muy bien. Sí. Los intereses, ¿son malos intereses que vamos a cobrar o son malos intereses que vamos a pagar? Son malos intereses que vamos a pagar. Y no solo es los intereses del sector público, también tenés que pagar los intereses. Escucha, pero se está poniendo muy técnico y quizás no todo el mundo puede seguir ese hilo. Porque siguen, ¿sabés por qué? Porque la magia de la década ganada Sí. fue que había un gobierno Sí. que recaudaba más de lo que gastaba Sí. y que le vendía al mundo mucho más de lo que le compraba, con lo cual tenías equilibrio fiscal y tenías equilibrio del sector ¿En externo. el 15 no te fuiste con déficit? No, yo me fui No, en el 13. ese gobierno me refiero. No, el problema es, pero ahí ya Kicillof. Kicillof, ¿fue oficialista o opositor a nuestro gobierno? Al principio era crítico, sí. ¿Cuánto es al principio? ¿Cuánto duró al principio? Bueno, hasta que se incorporó al gobierno. ¿Cuándo es eso? ¿Qué fue? ¿En el 2011? No me acuerdo. Muy bien, ¿y la década ganada cuándo termina? ¿Para vos cuándo termina? Si empezó en el 2002, termina en el 12 o en el 13. Algunos dicen, bueno, cuando se fue el equipo económico peronista del gobierno y vinieron estos progresistas, que empezaron a explicar que el déficit fiscal no había problema y que total le podías dar a la maquinita. Sí. Como esta tontería de la teoría monetaria moderna, que Alberto dijo, no, bueno, imagínate, no es teoría, no es monetaria y no es moderna. Escúchame, ¿qué harías vos hoy para controlar los precios? Para tratar de que no aumenten los precios. Lo que tenés que decirle a Alberto que se mire al espejo y en vez de autopercibirse exitoso, diga, muchacho, no nací para esto, y deje libre
elige libre a la Asamblea Legislativa que elija un nuevo presidente que complete el mandato. Para mi humilde opinión tendría que ser un gobernador en ejercicio, peronista y veterano. Esto no es para un sub-55. Alberto Rodríguez A. Bueno, no es el único. Está bien. Porque el último que va a opinar, ¿sabés quién es? No es la Asamblea Legislativa. Va a ser el médico personal. Porque vos podés hacer todo lo que quieras, pero si el médico viene y te dice, mirá que si vas con ese nivel de estrés son 15 días. Pero escúchame, ¿para vos qué habría que hacer? Y obviamente... Al margen de eso, ¿no? Bueno, después que tenés un gobernador veterano... Sí. Que haya pasado por las lides del 89, de 2001, Sí. por eso digo veterano, esto Sí. no es para un pibe. Sí. Vas a quedar piel y hueso. Con un equipo peronista atrás, desde Pichetto hasta Moreno, en 6 meses empieza a crecer el pasto, como ya lo demostramos. No es que te vengo acá a decir, mirá, yo no creo que hay que hacer esto. No es Milei que te dice, no, yo creo. No, nosotros lo demostramos. ¿Sabes qué pasa? Es como Bilardo. Ya ganaste. Pero está bien, ¿Quién pero fue el después del- podés perder también. Lógico. El que ganó puede perder. No, lógico, pero ya acá estás perdiendo. Entonces pon un equipo que ganó. Pon el equipo. Ahora te voy a discutir ¿Quiénes un poco son eso. los únicos que no fracasaron en este siglo? Fracasaron los radicales. Fracasó el PRO. Fracasó el progresismo ahora. Los únicos que no fracasamos somos los peronistas. Lo que pasa es que les cuesta reconocer esas historias. Bueno, qué sé yo. ¿Sabés qué pasa? Los peronistas no somos ágrafos. Sabemos, estudiamos, trabajamos y a su vez Pero nos no me dedicamos decís todo que- el día a estudiar la Argentina. No me decís qué habría que hacer. Vos me decís, habría que poner a tal hacer lo que equipo. hicimos. Está Pero es bien. muy sencillo, equilibrio fiscal, Sí. equilibrio del sector externo. Siempre vas a tener algún muchacho que quiere ir por la banquina. ¿Cómo conseguís el equilibrio fiscal? En todo caso es tu pregunta. Bueno, pero incluso con esa receta, cuando vos estabas, la inflación iba en aumento. No, ¿por qué? ¿Quién dice eso? Desde el 2007 en adelante, la inflación No, fue en aumento. pero estás Incluso para ese INDEC Pero que está- tan cuestionado pero está. estás mal. ¿Estoy mal? No, fíjate los números, poné ahí la cifra Mirá. que tiene que poner la presidenta. Mirá qué dice Cristina sobre la inflación en el 2014 y Pero 2015. eso es Kicillof. Esperá porque, bueno... No, pero eso es Kicillof, ya empezó el fracaso. Y vos pensás que ahí hubo un Empezó el salto fracaso. de... Pero claro, se fue el Bueno, equipo pará. económico peronista. Escuchemos lo que decía Cristina en Chaco Ya lo sobre la escuchamos, inflación. ¿otra vez vamos a padecer Sí, eso? Sí, vamos. Vamos, sos masoquista vos también. Miren, yo me acuerdo de quien fue nuestro secretario de Comercio Interior último, que fue el que diseñó toda la política de precios cuidados y que además logramos, ustedes se acuerdan que tuvimos una devaluación en enero del 14 y la inflación ese año se nos fue a 38, pero al año siguiente la bajamos a 24 o 25, una tarea de Axel y de Augusto Costa muy buena. Primero te quiero preguntar sobre estos números que da Cristina. Bueno, esos números... No son los números del INDEC. Bueno, la del 15 no hay inflación oficial porque Macri intervino el INDEC y hubo un apagón estadístico durante 6 meses. Así que ahí se equivoca Cristina. Lo Sí. que toma es los números de la ciudad de Buenos Aires. O sea que ni Cristina creía en los números del No, INDEC. no, Del Cristina- 14. Ella dio el No. 14. No, pero ¿sabés qué le pasa a Cristina? Está claro que va a recibir un honoris causa y empieza a hablar de lo que no sabe. ¿A vos te parece que en algún momento de la década ganada Cristina o Kirchner dieron instrucciones económicas? Pero Kirchner sobre todo sabía lo que no sabía. Pero escúchame, Si Kirchner decía que el ministro de Economía era él. pero Kirchner no decía eso lo decían algunos que hablaban por Kirchner. Pero yo con Kirchner, a partir de que fui secretario de Comercio, Sí. hablé todos los días de Dios a las 8 menos cuarto de la mañana. Mientras fui secretario de Comunicaciones, nunca. Una sola vez cuando me dio el decreto para terminar con el contrato por culpa del concesionario con Casa, que era Correo Argentino Sociedad Anónima, Sí. la empresa de Macri. Sí. Lo vi así, me dio el decreto, 1 minuto, usted lo quería el decreto, acá lo tiene. Estaba, Sí. vaya, listo. Sí. Cuando fui secretario de Comercio, todos los días de Dios, 8 menos cuarto de la mañana. Así que lo que decía Kirchner y lo sé. Ujú. Y lo que hablaba conmigo, lo sé. ¿Y cuando era Cristina la presidenta? También. También te Pero llamaba. también. Vos sabés que no era necesario, nos veíamos, pero no daba instrucciones económicas. Pero escúchame, vos tenés 3 fuentes para aprender economía. Sí. 3 fuentes. Sí. Ser empresario. Un empresario viene acá, te viene Madane, te viene un Equean, viene un pyme, lo que vea. Bien, habla de economía. Un secretario general de un sindicato viene y habla de economía, conoce su sector. Ya tenés 2 fuentes para aprender Sí. economía. La tercera es haber estudiado y tener más de 25 años de ejercicio de la profesión hoy. Ajá. No alcanza con haber estudiado, eso es información. Porque el empresario se da cuenta inmediatamente si Para lo vos, mirás. Cristina, no puede hablar de economía. Pero ¿cómo va a hablar de lo que no sabe?
Ninguna de esas tres fuentes... Fue presidenta 8 años. Pero no, escúchame, ¿a vos te parece que Obama, que también fue 8 años, puede hablar de economía? Y yo creo que sí. Pero ¿cómo va a poder hablar? ¿Cuáles son las tres fuentes del conocimiento? Te las acabo de decir. Empresario, sindicalista o haber estudiado. Ninguna de las tres, ni Obama ni Cristina. En definitiva, el responsable de la política económica es el presidente. No, él es el responsable de ese es un error garrafal. Él es el responsable de la toma de decisiones. Vos sabés que el presidente no es elegido por la ciudadanía porque tiene un saber especial. Si no, decime cuál era el saber de Alfonsín, el saber de Menem o el saber de Dualde o el saber de Kirchner. Ninguno en especial. ¿Sabés qué es lo que saben? Tomar decisiones. ¿Cómo funciona un gabinete? Sí. Se sienta el presidente en la cabecera. Sí. Él no tiene ningún saber en especial, porque los expertos en los saberes son los que él elige. Escuchame. Para escucharme, porque Sí. esto es importante Sí, para la sí. gente. No, pero escuchá. Quedó claro. No quedó claro. Dale. No quedó claro. Dale, redondea. Si no, decilo. No, te voy a hacer otras preguntas, No, por pero eso es te que estoy esta es apurando un muy poco. importante. Es que no Dale. vale la pena que apures si la otra no está terminada. Dale. Porque la gente tiene que saber, el pueblo tiene que saber cuál es el saber del presidente. Sí. El saber del presidente es saber tomar decisiones. ¿Sabés por qué los que tienen saberes especiales reconocen la sabiduría del presidente? Porque no se equivoca cuando toma decisiones, pero no por un saber específico. La virtud del presidente no es saber economía. La virtud del presidente cuando tiene temas alternativos y propuestas alternativas es elegir el mejor camino, no ir al Chaco y enseñar lo que no se sabe, porque cuando enseñás lo que no se sabe pasa esta vergüenza que vimos en televisión. Porque si yo te pregunto a vos cómo están tus hijos, Sí. vos no me vas a contestar mis vecinos dicen que están bien, ¿está bien? Entonces fíjate Cristina, dice no, mira, ¿y sabés qué es lo que pasa fundamentalmente? Hubo una devaluación, no, fue una devaluación provocada por Kicillof, fue el debate entre las dos escuelas, la peronista y la progresista. Del gobierno de la década ganada, lo peor, por eso no hay década ganada y se le incorpora, son los años de Kicillof. Ahí pasaron dos cosas. Galucho empezó a dolarizar las tarifas. ¿Te acordás del 6.50 con Chevron? Sí. El millón de BTU. Sí. Ahí empezó a dolarizar las tarifas. Y Kicillof devaluó. Las dos decisiones bestiales que se tomaron en el gobierno de Cristina, más el cepo. Ninguna de esas tres salieron de las canteras del pensamiento peronista. ¿Qué decían los economistas del peronismo? Y señora, hay que recuperar el superávit fiscal, hay que aumentar el saldo de la balanza comercial. Entraba por la otra puerta Kicillof y decía, no, Cristina, esos son ajustadores, vamos a darle a la maquinita, vos gastá, vos gastá. Te puedo preguntar Acá estamos. del 2023. ¿Con quién? ¿Con quién? Claro, si está Alberto, no hay ninguna posibilidad de que esto se recomponga. Sí. La elección como mínimo 20 puntos abajo. Ajá. 20 puntos porcentuales. Sí. Con lo cual, ya perdiste el 21. Sí. Perdés el 23. Sí. No solamente van a tener la legitimidad de los votos, sino que van a tener la legalidad en el Congreso. Todas las manos para destruir. Lo primero que van a destruir es el modelo sindical peronista. ¿Quién querés de candidato a presidente? No, yo creo que si elegimos un gobernador veterano, le da la salud, en 6 meses empieza a crecer el pasto, y llegamos con expectativas, me parece que tendría derecho a seguir. Sin Cristina y sin Alberto. Sin ¿Vos? Alberto porque es inepto. Sí. Y sin Cristina porque es la gran responsable política de esto. A vos no te votan mucho. No, a mí me votan lo suficiente. Generalmente los que dicen que no me votan no tienen un voto. Porque no viene Cristina acá o Macri a decirte a Moreno no. Porque hoy, Yo te digo, no soy candidato. Pero bueno, ¿y a digo, vos cuánto te votan? Nadie. Y a mí me vota el 2%. Claro, el pero, 3%, bueno, te alcanza. Pero no pudiste ser Pero diputado. no importa eso, si la política no está para eso. ¿Vos te pensás que nosotros entramos en la política para ser diputados No, pero a si los sos 14? candidato, crees que te elijan. Pero no hay ninguna duda, o yo elegir a uno mejor. Claro. Si hay un candidato peronista, no tengas ninguna duda que si hay un candidato peronista, ahí vamos a estar. Bernie Si te no hay gusta ninguna- porque tiene un discurso Es un parecido al buen- tuyo. Es un buen ministro de salud. De salud. Sí, no es médico. Es médico, sí. Bueno. ¿Y vos a quién vas a votar? No, eso me lo guardo. ¿Cómo? A mí me preguntás si me Sí, votan o sí. no me votan y vos te Sí, lo guardás. porque yo hago las ¿Y preguntas. por qué me invitas acá? Funciona así. Porque me interesa lo que vos opinás. Ahí está. Entonces sí, no importan los votos. Porque la construcción del conocimiento Sí. tiene un previo, que es tener claro tu pensamiento. Después viene un tema de acción. Sí. Y los votos también pasan por los fiscales. Sí. Hasta que llega un momento, porque una cosa son los votos que sacás y ¿Te otra- chorearon votos?
Calavera no chilla. Ah, ok. ¿Viste? Nunca te acostaste tarde y te levantaste temprano Sí. y te la aguantaste. Sí. Y yo empecé en esto a los 14 años. Así que Calavera no chilla. Escúchame. Ahora, yo te digo a vos, una cosa son los votos que sacaste Sí. y otra cosa los votos que contaste. Pero a su vez, no solo pueden opinar los que tienen votos. Sí. Porque en la construcción del conocimiento, Claro. yo no me dediqué a juntar votos, yo me dediqué a estudiar economía. Ujú. ¿Y sabes qué? Yo soy el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. Mirá. A este ritmo me voy a morir y nadie me va a haber superado. ¿Ese es un logro o no? Porque no fui secretario de Comercio Interior. Y yo fui 7 años y medio secretario de Comercio Interior, porque el gobierno era exitoso o un fracaso. Está clara la respuesta. Escúchame. Ahora, y te lo vuelvo a decir, Sí. Kicillof, porque es el juicio que yo tengo ahora, Sí. Kicillof hacía los documentos con los cuales Tornelli me acusa a mí. Mirá. El índice 7 provincias. Pero después te Kicillof- mandaron a una No, embajada. no, pero no te me fuiste por la puerta no, grande no me tampoco. ¿Cómo no me fui? Me hicieron Sí. un agradecimiento hasta el 678. Yo me iba en el 2011. Sí. ¿Sabías eso? No. En el 2011 yo me despedí de todo mi personal. Sí. Mercado Central, Secretaría, en todo. Hice Sí. todos los actos. Sí. El 27 de octubre del 2011, Sí. de vuelta, éramos muy poquitos. Ese día se cambió el ataúd del presidente Kirchner del nicho al lugar donde está ahora. Sí. Cristina me pidió que fuera, muy pocos funcionarios fuimos, creo que porteños casi ninguno en ese momento. Y entonces yo vivía en la capital. Y entonces vos decís, vuelta 27 de octubre de 2011, Sí, un año después sí. de la muerte. Avioncito de la flota presidencial. Le digo a Parrilli, mirá Parrilli, terminen con esta tontería de la corrida. Yo me voy. Pero esto de que esté habiendo en nuestro gobierno una corrida, estando Vudú y Marcó del Pont, termínenla. Sí. Porque esto es una tontería. Sí. Se levanta Zanini del avioncito, que está, che, dejen, conspirar nada. Le digo, ¿qué conspirar si yo me estoy yendo? No sabe que me voy. Sí, me voy. 2011. La elección era el 30 de octubre. Sí. ¿Está bien? Muy bien. Pasa la elección, gana Cristina con el 55, llega el otro fin de semana. Yo saco del horno un pescadito para comer. Voy a poner así, suena el teléfono. Secretario de Cristina, venga urgente. Listo, a Olivo. El pescadito quedó ahí. A Olivos. 10:30 de la noche. Cristina, cuénteme eso de la corrida cambiaria. Bueno, es así, así, así. Listo. Usted el lunes me para la corrida. ¿Vos te acordás de Los Ángeles de Moreno? A los 15 días habíamos parado la corrida, después de 4 meses. Me iba. Antes del 10 de diciembre me llama Cristina y me dice, bueno, se queda 2 años más. Oh, Cristina, se queda 2 años más. Me quedé 2 años más porque donde manda capitán no manda marinero. No me fui por la puerta, estás muy equivocado. Si eso lo estás diciendo para hacerme engranar, pero no es la verdad histórica, porque hasta viste los hechos de homenaje de 678 y la fiesta de despedida. No, ¿sabes por qué te lo digo? Porque ponen a alguien en tu reemplazo que no reivindica tu gestión. No, mirá, durante todo un año lo único que hizo fue decir que hacía lo que hacía Moreno. Él y Axel Kicillof hicieron 2 años del último gobierno de Augusto Cristina, Costa estamos hablando. que fue un desastre. Vos imaginate que hicieron precios cuidados. Yo me ocupaba de todos los precios de la economía argentina. Y ellos inventaron esa estupidez de precios cuidados, que ¿quién la continuó después de Costa? ¿Quién Macri. Ah, ¿y vos te parece que Macri va a hacer algo que beneficie al pueblo? Decime una sola cosa. Entonces, ¿a vos te parece que precios cuidados sirve si lo continuó Macri? Vamos. Cristina dice que sirve. No, pero es que Cristina no sabe economía. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Qué le pasó a Cristina? Porque vos era tu conductora. No hay ninguna duda. Fue la presidenta de un gobierno peronista. En algún momento nosotros evaluamos que había tomado una decisión táctica que era para llegar... Acá hay un antecedente previo. ¿Tenés 2 minutos? 2 minutos. Muy bien. Bueno, como quieras, si querés. No, me gusta que lo Bueno, que estás entonces, contando, bueno, pero entonces- estamos apurados. A mí me están apurando acá, pero dale. Me voy. No, no te vayas. calenté. ¿Lo cuento? Sí. Bueno, entonces la discusión era si nos estaba pasando lo mismo que le pasó al general Perón en el 52. Y que el modelo nacional y popular tenía que pasar de tener un sesgo al consumo al sesgo a la producción. Sí, Cristina me autoriza a cambiar el sesgo del modelo. sí. Y yo hago una reunión con los 15 empresarios más importantes de la Argentina.
la mayoría están vivos todavía. Sí. Cuando te digo los más importantes, los más importantes. El único que faltó fue Roca, pero me dijo, Moreno, el que va habla como Roca. Bien. Y yo le digo, mire que cuando empiece la reunión, él va a tener que decir eso. Empezó la reunión y dijo, y de este lado, Sí. los 15 sindicalistas más importantes. Atrás mío, acá, Débora Giorgi, Kicillof, Augusto Costa, que venía Sí. con un papelito a anotar. La segunda de Tomada, porque Tomada estaba en Ginebra, que ya falleció esa compañera, gran compañera. Nos pusimos de acuerdo que había que cambiar el modelo de consumo con sesgo a la producción. Eso Sí. significaba incentivar la inversión. Sí. Ese cambio duró 8 horas. A la noche me llama Cristina y me dice, explotó el gabinete, hay que cambiar. Cuando yo le iba a decir, usted sabe las consecuencias, ya las sé, Moreno. De alguna. Muy bien. Esa decisión de aquel momento aquellos vientos trajeron estas tempestades. Ahora, cuando nosotros salíamos por una puerta explicando que había que volver a la década ganada, con los baluartes de la década ganada, en fiscal y en externo entraba Kicillof y decía, no, si está la teoría monetaria, la emisión no genera inflación. Y si vos sos presidente y viene uno te dice, miré que hay que recuperar el superávit fiscal, y viene otro que te dice, gaste, no pasa nada, ¿vos a quién le haces caso? No me contestes, en el próximo programa me contestás. Dale. Gracias por tu tiempo. Gracias.